Bienvenidos a la sesión de estrategias de migración de proyectos Delphi de CodeReach en español. Yo soy Alejandro Ruiz, consultor de Embarcadero Latinoamérica, y les doy la bienvenida a esta sesión. Les platico un poco acerca de mí. He sido desarrollador Delphi por casi 20 años, siempre un entusiasta de Delphi. Fui líder de calidad en proyectos como Delphi 6 y Delphi 7, entre algunos otros en Borland, por ejemplo Kylix, algunas versiones de C++ Builder e incluso versiones de C++ Builder para dispositivos móviles. Actualmente estoy trabajando como consultor de Embarcadero para México y Latinoamérica. El día de hoy vamos a checar los siguientes temas, lo que son los puntos principales que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una migración, como son la compatibilidad con Unicode, la migración de nuestras aplicaciones de 32 a 64 bits, los temas de base de datos y middleware y componentes de terceros. Además, vamos a checar algunas recomendaciones para una migración exitosa y vamos a ver algunos demos, como un tour por FireDAC, una migración de una aplicación BDE a FireDAC y aplicaciones multicapa e incluso multidispositivo. Los puntos principales que debemos de tener en cuenta al migrar nuestras aplicaciones son los siguientes, comenzando con la compatibilidad con Unicode. Esta se agrega a partir de la versión 2009 y desde entonces han existido muchas herramientas que nos pueden permitir hacer esta migración de manera sencilla. Una de ellas es la herramienta estadística de Unicode, que nos permite identificar algunas líneas de código que podrían llegar a ser problemáticas. Por otra parte, tenemos la migración de las aplicaciones de 32 a 64 bits. Este cambio de arquitectura se da desde el lanzamiento de Delphi XE2 y es posible generar aplicaciones de 64 bits con un mismo código fuente. Y resulta tan sencillo como agregar la plataforma desde nuestro administrador de proyectos y recompilar el proyecto. Tal vez uno de los temas más importantes en la migración de nuestras aplicaciones son las bases de datos y la tecnología que utilizamos para conectarnos a ellas. A partir de la versión XE8 se elimina del instalador el BDE, una de las primeras tecnologías utilizadas por Delphi para conectarse a base de datos. Esta tecnología sigue estando disponible como una descarga directa desde el sitio de Embarcadero. La tecnología más actual para establecer conexiones a base de datos es FireDAC, y Embarcadero pone a nuestra disposición herramientas para convertir de cualquier otro tipo de conexión de base de datos, ya sea BDE, DBExpress, ADO, DBGO o IBX, a FireDAC. De igual manera, existe una herramienta gratuita llamada Delphi Parser que nos va a permitir hacer una conversión muy similar a la que nos permite Refine. El último punto a considerar cuando migramos nuestras aplicaciones, y en algunos casos el que más dolores de cabeza nos puede dar, son los componentes de terceros. Tenemos que checar qué componentes o qué bibliotecas estamos utilizando en el proyecto y checar su disponibilidad en las nuevas versiones de Delphi. En algunos casos, si tenemos acceso al código fuente, es tan sencillo como recompilar. En caso de no tener código fuente, necesitamos la versión compatible con la versión de Delphi que estamos utilizando. Respondiendo a estas situaciones, RadStudio incluye una herramienta de administración de paquetes remota llamada Gerrit. Esta herramienta nos permite buscar, descargar, comprar e instalar paquetes directamente desde el IDE. La siguiente sección de nuestra presentación es una serie de recomendaciones para lograr una migración exitosa. Antes de migrar, debemos de establecer ciertos objetivos, contestar las preguntas ¿por qué se quiere migrar y a qué se quiere migrar? Debemos de analizar en dónde estamos y a dónde queremos ir, qué tecnología estamos utilizando actualmente y a qué nos queremos mover. Además, debemos de verificar la disponibilidad de los componentes de terceros. En caso de que no estén disponibles, debemos de buscar alternativas, ya sea por medio de Gerrit, por GitHub o en algunos otros sitios en donde podamos encontrar componentes que puedan reemplazar a los componentes ya no disponibles para nuestra versión. Además, es muy importante hacer una limpieza de nuestro código, eliminar dependencias no necesarias, incluso eliminar unidades que no estemos utilizando en nuestros proyectos. También debemos de eliminar componentes de terceros que no estemos utilizando o que estén descontinuados. Eliminar asimismo archivos binarios obsoletos que estén dentro de nuestros directorios de código. ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, en
en caso de que queramos utilizar un repositorio de código, es importante no tener archivos temporales, archivos binarios, DCUs, archivos .obj o incluso archivos resource que se generan durante la compilación de nuestro proyecto. Cabe mencionar que todo esto puede realizarse incluso antes de hacer el cambio de versión. Esto aseguraría que cuando hagamos el cambio de versión vamos a tener un ambiente limpio y fácil de replicar. Una vez realizada la limpieza de nuestro proyecto, estamos listos para cambiarnos al nuevo ambiente de desarrollo, en donde lo primero que tenemos que hacer es verificar las opciones del proyecto, asegurarnos que tanto las rutas de salida, rutas de búsqueda, librerías, incluso icono y opciones de depuración están establecidas de manera correcta. Uno de los puntos más comunes cuando se utilizan componentes de terceros y se tiene el código fuente es que debemos de checar las directivas de las versiones del compilador. Estas normalmente se encuentran en archivos .inc. Aquí debemos de asegurarnos que la versión del compilador se encuentra definida para poder compilar ese código. Como ya se ha mencionado, debemos de resolver las dependencias de código y de componentes de terceros. Esto se debe hacer en nuestro nuevo ambiente de desarrollo. Asimismo, y lógicamente, debemos de resolver los problemas que pudiéramos llegar a tener con nuestro código. Es importante mencionar que dependiendo de la versión de la que estemos migrando, podríamos ejecutar la herramienta estadística de Unicode, que nos va a ayudar a encontrar líneas de código que podrían darnos problemas. Por último, debemos de resolver cualquier hint y warning que nos pudiera estar mandando el compilador. Una vez compilando nuestra aplicación, es importante hacer una pausa y analizar en dónde estamos. Además, realizar pruebas de funcionalidad, corregir cualquier error que pudiera estar pasando al momento de ejecución y realizar pruebas de aceptación. Ya que tenemos nuestra aplicación probada, es tiempo de modernizarla. Podemos utilizar estilos, temas de Windows, habilitar el soporte para monitores de alta definición e incluso hacerla responsiva mediante el uso de alignment, anchors, constraints, margin, padding y paneles, como el Card Panel, Stack Panel, Relative Panel, el Grid Panel y el Flow Panel. Una vez hecho todo esto, podemos empezar a evaluar los cambios de infraestructura. Por ejemplo, el cambio de arquitectura de 32 a 64 bits y cambiar la tecnología de conexión de base de datos de alguna de las anteriores a FireDAC. Por último, y de manera opcional, podemos separar nuestra aplicación en múltiples capas. Esto nos permitiría crear una aplicación multiplataforma o incluso crear una aplicación web. Con esto finalizamos la parte teórica de la presentación y cambiamos a la parte práctica. El primer demo haremos un tour por FireDAC. En realidad, es importante mencionar que FireDAC nos va a permitir la misma facilidad de uso que VDE, pero con un esquema mucho más sencillo de distribución. Nos cambiamos a Delphi. Voy a crear una nueva aplicación BCL. Excelente. Nos cambiamos al explorador de datos. Aquí vamos a abrir una base de datos de SQLite. Ok, por aquí tenemos una tabla. Arrastramos la tabla y con esto tenemos nosotros ya una conexión y una tabla. Excelente. Vamos a el editor de campos, agregamos todos los campos, los ponemos en la pantalla. Vamos a poner un navegador. Excelente, lo conectamos al mismo data source. Decimos que no queremos un login, ya está listo eso. Abrimos nuestra tabla, ejecutamos y listo, ya tenemos una aplicación ejecutando. Esto se puede hacer de una manera muy similar en FireMonkey. Lo queremos salvar.
Excelente, vamos a realizar lo mismo. Tenemos nuestra tabla, vamos a dejarla conectada. En este caso vamos a utilizar un grid y vamos a realizar un live binding. Ok, aquí arrastramos, jalamos y ya tenemos nuestros campos completamente mapeados. Aquí podemos también poner un navegador y de igual manera, ahí está mi navegador, ya está conectado y aquí podríamos ejecutar. En este caso, bueno, voy a ejecutar directamente en Windows. Uno de los siguientes demos es ver el tema de una aplicación de este tipo, pero multicapa. Muy bien, ahora vamos a platicarlo con más detenimiento. ¿Qué hace FireDAC único? Bueno, nos da conectividad de acceso de datos a nivel empresarial, de alto rendimiento y fácil de utilizar. Los componentes de acceso están unificados, entonces podemos poner una tabla, un query, un store procedure y dependiendo de la conexión, estos componentes se van a comportar de manera distinta. Van a respetar las características individuales de cada plataforma. No necesitamos drivers externos porque tienen drivers nativos. Son fáciles de migrar, como vamos a ver en el siguiente demo, desde BDE o DB Express hasta FireDAC utilizando nuestra herramienta de Refind. Por si fuera poco, FireDAC también nos va a permitir, mediante el administrador de paquetes Gerrit, utilizar conectores a fuentes de datos empresariales o en la nube. Entonces, por ejemplo, aquí entramos al administrador de paquetes y nos vamos aquí al área de conectores y tenemos a nuestra disponibilidad componentes FireDAC que se pueden utilizar tal cual como si fuera una conexión, pero que nos van a dar acceso, por ejemplo, a Box, a FTP, al directorio de Google, a Instagram, a LinkedIn, Facebook, Twitter, Salesforce. Más o menos son 90 conectores y cada mes están agregando muchos más. Ahorita, bueno, son 94 conectores de este tipo y incluso ni siquiera estamos hablando exclusivamente de conectores a fuentes de datos empresariales en la nube. Por ejemplo, este es de CSVs o archivos separados por comas. Entonces todos estos conectores están disponibles dentro del manejador de paquetes Gerrit. Entonces pueden utilizarse tal cual como si fueran conectores de bases de datos FireDAC. Bueno, pues con esto concluimos nuestro tour por FireDAC y avanzamos a lo que es una migración ya real utilizando la herramienta de Refind de BDE a FireDAC. Entonces, para esto, por aquí tenemos una máquina virtual con XP y una instalación de Delphi 7. Entonces, aquí tenemos un demo. Este demo viene incluido en Delphi 7. Vamos a abrir este proyecto. Discovery Demo. Y es este DPR. Muy bien, entonces no sé si lo reconozcan, pero este demo, como les digo, ya tiene mucho tiempo siendo distribuido en la instalación de Delphi. Por lo pronto este demo
Es un demo híbrido, podía utilizar lo que era datos locales por medio de Paradox o hacer una conexión remota al servidor de Interbase instalado en esta máquina. Entonces vamos a hacer el cambio. Ahorita ya estoy conectado a Interbase y vamos a crear una nueva orden, por ejemplo. Esta formita, bueno, pues ya tiene mucho tiempo en Delphi, se le notan ya en realidad los años, los componentes ya de hecho ya se ven que no han pasado los años en balde, pero aquí podemos en realidad crear órdenes, hacer queries, definir queries. La verdad es una aplicación con bastantes formas, con reportes. Bueno, ahí no hay ningún... vamos a ver si alguna de estas sí genera algún reporte. No parece que no. View, no, tampoco. Muy bien, pero el chiste es que la aplicación está funcionando. Más o menos estamos hablando de que la aplicación tiene varias unidades. Estamos hablando de unas 10-12 unidades. Todo lo que es la conexión o la parte de los datos se encuentra concentrada en este módulo de datos, en este data module. Y aquí tenemos lo que es la conexión a nuestra base de datos. Por aquí en el código, si tienen oportunidad de checarlo, las conexiones se hacen al momento de hacer los cambios. Por ejemplo, aquí al momento de hacer el cambio, se va y se verifica qué tipo de base de datos se va a utilizar. Entonces, lógicamente, esto de la conexión, de hacer el switcheo entre Paradox e Interbase, no lo vamos a realizar. Únicamente me voy a enfocar en lo que es una conexión con Interbase. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser copiar este demo, incluso los datos. Bueno, los datos, aquí en la cuestión de los datos, no me voy a detener mucho en eso, pero en esta versión, en esta máquina virtual tengo instalado Interbase 6.5 y utiliza una diferente estructura de archivo. Entonces ya tengo una versión convertida de este archivo a la última versión de Interbase. Entonces no me voy a detener mucho en eso. Copiamos esto, nos salimos de la máquina virtual y lo vamos a poner por aquí. Ok, CodeReach. Muy bien, pegamos este demo aquí. Perfecto. Ya tengo mi demo listo para ser convertido. Y por aquí, de hecho, ya tengo mi script de migración. Vamos a abrir un PowerShell o alguna línea de comando por aquí. Y nuestra conversión va a realizarse con la herramienta que les estaba comentando, que se llama Refind. Entonces aquí esta herramienta de Refind se encuentra disponible dentro de su instalación de RadStudio. En este caso está aquí en el folder de binarios, y mi archivo .bat ya tiene todas las rutas necesarias. Esta utilería, la utilería Refind, funciona mediante unos scripts de conversión. Entonces, estos scripts de conversión están también disponibles en lo que son los ejemplos de RadStudio.
Entonces, por ejemplo, aquí se tienen 4 ejemplos. Serían para convertir de las diferentes tecnologías de conexión de base de datos a FireDAC. Entonces, por ejemplo, este es de ADO, BDE, DBX. En caso de que tuviéramos algún otro tipo de conexión a nuestra base de datos, nosotros podemos crear el script de conversión. La verdad, los scripts de conversión están bastante sencillos. Aquí en el script de conversión vamos a ver la conversión de los componentes, por ejemplo, lo que era los componentes de sesión, de bases de datos, de tablas, de queries, todo esto en realidad se convierten ahora a los componentes de FD. Entonces, aquí también se van a agregar a los uses las nuevas unidades que se van a requerir. Se convierten también lo que son tipos, enumeraciones, sets, todo lo que pudiéramos llegar a necesitar se puede convertir aquí. También se eliminan, se puede eliminar algo que ya no sea necesario o que no haya algún equivalente, y se eliminan de nuestros uses estas unidades. Entonces, este script de conversión es el que vamos a utilizar para hacer nuestra conversión acá. Bueno, de hecho ya lo tenía aquí. Si los archivos son idénticos, reemplazamos. Muy bien, entonces regresamos aquí a mi PowerShell y ejecutamos migrate.bat. Excelente, entonces aquí el migrate.bat, la verdad lo hubiera mostrado antes de ejecutarlo, pero está muy sencillo. Lo que está haciendo es, ¿dónde está migrate.bat? Editamos. Crea un nuevo folder que se llama FireDAC Master App. Elimina cualquier cosa que pudiera llegar a tener ahí. Copia todos los archivos y después ejecuta refind en todos los archivos .paz y los DFMs. Ok. Bueno, y basado en el archivo FireDACmigrate.bd, que es este que tenemos por aquí. Ok, entonces una vez realizada la conversión, nos va a crear este folder. Este folder en realidad no seguí mis propios pasos de mis propias recomendaciones, pero en realidad aquí lo que tenía que haber hecho era eliminar DCUs, eliminar todos estos archivos temporales, eliminar archivos de backup. ¿Por qué? Porque me podrían llegar a causar problemas de versionado o de alguna cosa así en mi en el nuevo IDE, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a abrir este proyecto, el proyecto convertido, y está en C, CodeRidge, demo, y es este que tenemos por aquí. Algo bien importante, bueno, lo voy a dejar así para que vean qué tipo de error, por ejemplo, podría estar recibiendo. Entonces ahí estoy abriendo mi DPR y ahorita me está diciendo que el driver ID no se encuentra definido. Entonces ya empezamos con lo que son la depuración o la eliminación de dependencias internas, ¿no? Entonces aquí me va a mandar muchos errores. Vamos a darles OK a todos. Excelente. Otra vez me puso algunos otros, unos cuantos. Muy bien. Entonces, lo que está pasando ahí es que cuando se hace la conversión, muy seguramente no se convirtió correctamente lo que es nuestra conexión. Entonces, aquí podemos abrir el Data Module. Y definitivamente aquí mi base de datos no va a estar conectada de manera correcta. Entonces aquí yo ya tengo definido la base de datos a la que me quiero conectar.
pero si quisiera, bueno, es importante mostrarles cómo se registraría un tipo de estas bases de datos. Esto se hace en el Data Explorer o directamente editando el INI de FireDAC. Pero la verdad yo prefiero hacerlo aquí directamente. Vamos a Interbase y aquí agregamos una nueva conexión. Le vamos a poner nueva conexión. Y aquí no escribí nada bien nueva conexión, pero eso es lo de menos. Tenemos el driver. La definición se va a guardar aquí. Aquí ponemos todos los parámetros de conexión y la verdad ya va a quedar guardada. Ahorita ya podemos eliminarla. Eliminamos, sí. Y la conexión que estaba utilizando o la conexión que debería de utilizar es esta. Entonces podemos modificarla para ver los parámetros de conexión. En este caso vamos a verificar que estemos en el lugar correcto. Entonces sería esta, CodeRidge Demo Data, Master SQL.gdb. Ok, entonces en este momento, si yo trato de hacer la conexión a esta base de datos, me va a marcar que tiene una estructura en la base de datos distinta a la que está esperando. Dice que encontró la estructura 9 y espera la 17. Entonces, de todas maneras voy a aceptar porque por aquí yo ya la tengo convertida. Master, ¿cómo se llama? Master SQL.gdb. Entonces, como les estaba comentando, esta base de datos se encuentra todavía dentro de nuestros demos de Embarcadero. Entonces la vamos a copiar y la vamos a pegar aquí, Data, la reemplazamos, sí, y vamos a verificar que podamos hacer nuestra conexión prueba. Correcto, entonces ya estamos conectados. Decimos que OK. Y con esta conexión ya podemos empezar a depurar nuestra aplicación para ver cómo andamos. Ahorita vamos a quitar el login prompt. Bueno, de hecho ya está eliminado. Podríamos dejar la conexión abierta. Driver ID is not defined. Entonces, esto en realidad es porque no guardé mi conexión. De hecho, ese era el tipo de error que nos estábamos mostrando hace rato. Ahorita nada más lo hice en mi Data Explorer. Entonces, aquí ya podemos establecer esa conexión, probar, está funcionando, sí, OK, y dejamos nuestra conexión y ya esto va a eliminar los problemas de inicio que tuvimos hace rato. Entonces, con esto ya podemos hacer nuestra compilación. Ahorita, lógicamente, estamos hablando de una aplicación escrita en otra versión que va a tener algunas diferencias de parámetros. Por ejemplo, aquí me está diciendo que tiene una incompatibilidad de parámetros en esta función. Decimos que si queremos remover la referencia, decimos que no, porque primero tenemos que buscarla. Y vamos a buscar esa referencia. OK, entonces el problema de hecho estaba por aquí en este edit update error. Entonces vamos a buscar dónde se estaba utilizando ese edit update error, que precisamente se utiliza en el onUpdate, perdón, en el update error. Entonces podemos seleccionar este e irnos de uno por uno buscando. Aquí hay uno, es en partes. A ver, alguien más que lo esté utilizando. No. Ahí está, Customer. OK, entonces se está utilizando en Customer y en Parts. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Podríamos generar un nuevo
event handler o manejador de evento. Lo vamos a copiar acá abajo al lado del que vamos a reemplazar. Perfecto. Y lo ponemos por aquí. De hecho, vamos a ponerle un nombre más parecido. New update. New edit. Excelente. Y también cambiamos el de customer, que también se necesitaba. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestro código. Vamos a copiar todo en realidad, porque en realidad lo que cambió fue en algunos casos el nombre del parámetro o qué era lo que se estaba utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí el dataset ya no se llama dataset como se llamaba acá, ahora es el sender. Entonces podemos hacer estos cambios. La excepción era una E de excepción y ahora es un A exception. Entonces podemos cambiarlo aquí también directamente. El update kind era un update request y ahora se llama A request. Ok, entonces con esto parece que estamos avanzando. En esta parte, la verdad es todo lo que tiene que ver con la conexión local. Por agilidad vamos únicamente a comentar esto. Y seguimos avanzando. Update action. Aquí el update action tiene que cambiar a age action. Excelente. Seguimos avanzando. Aquí hay un ejemplo donde podemos darnos cuenta de que el script no tiene todas las unidades que debería de eliminar. En este caso, DDLOOKUP ya no lo necesitamos y nos está causando problemas. Eliminamos este también. Y como era código Delphi 7, cuando cambiamos a la versión Tokio, necesitamos utilizar lo que es las nuevas clases, las nuevas constantes que se requieren. Entonces, en este caso, se tiene que cambiar a Format Settings y nuestra aplicación ya está funcionando. De hecho, vamos a hacerle un build. Project Build. Ok, ¿por qué quiero hacer un build? Porque aquí es bien importante asegurarnos de que los warnings los arreglemos. En este caso no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero aquí podemos ver que incluso tenemos cuestiones de ANSI strings, tenemos algunas funciones que no se han expandido. Entonces hay varios cambios que hay que hacer. Otra vez, por cuestiones de tiempo no lo voy a realizar en este momento, pero ya estamos casi listos para ejecutar. Otra vez no estoy siguiendo las recomendaciones. Entonces sería importante, por ejemplo, aquí visitar nuestras opciones de proyecto y checar que las direcciones que estemos utilizando sean las correctas. En el caso de las nuevas versiones de Delphi, se tiene siempre, cuando se crea un nuevo proyecto, una estructura mucho más limpia en donde los DCUs y los ejecutables se van a un folder, a un subfolder del proyecto en el que estamos trabajando. En este caso, bueno, pues está funcionando igual, pero sí me gustaría, por ejemplo, cambiar el icono. Podemos poner el icono por default. Aquí se está autogenerando el manifest, entonces eso ya lo tenemos para que no aparezca una aplicación de Windows 2000. Aparte podemos también agregar lo que es algún tema en especial. No sé, podríamos utilizar, vamos a
utilizar a probar con este. Entonces, en cuanto a compilado y todo eso, la verdad, todo se ve bien. Ahorita estamos para todas las plataformas. En caso de que quisiéramos cambiar a release o incluso 64 bits, también se puede hacer directamente desde aquí. Entonces, vamos a volver a compilar. La aplicación parece que ya está compilando bien. Ejecutamos. Es un tema que escogí al azar y podemos ya abrir nuestras formas. Y como pueden ver, aquí ya los datos están funcionando de manera correcta. A pesar de que los controles siguen teniendo ya así un poquito se ven un poquito ya antiguos. Al aplicarle el tema, la verdad, pues les da una nueva vida. Aquí, por ejemplo, podemos hacer los lookups. Todo está funcionando de manera correcta. Podemos salvar nuestro edit, cerrar, ver los reportes que tenemos. Por ejemplo, aquí, en cuanto a lo que estamos platicando, bueno, la verdad, la aplicación está diseñada para dispositivos ya muy antiguos, entonces por eso ni siquiera está este tema del agrandar la pantalla. Esto era lo que me refería yo con poner las anclas, los paneles y todo eso. Aquí en partes también tenemos lo mismo. En cuanto a los reportes, bueno, por las fechas, como son, esta base de datos ya es bastante antigua, la verdad, por eso ya no están saliendo. Pero en realidad, pues sí tenemos así como que una aplicación migrada. El Refind hizo muchísimo del trabajo. Nos faltó por ahí una unidad que había que quitarle al uses. En este caso, pues sería aquí en nuestro script. Deberíamos de agregar el onUse para dblookup. Entonces, pues como pueden ver, la aplicación hace un gran porcentaje del trabajo, pero sí nos deja un poco para que hagamos nosotros. Por último, tenemos como demo lo que son las aplicaciones multicapa, partiendo de este mismo demo que hemos estado utilizando. Entonces, para esto regresamos aquí a Delphi y vamos a crear un nuevo. Bueno, de hecho podríamos incluso utilizar este mismo grupo de proyectos. Agregamos un nuevo proyecto y en este caso, como ya mandamos un poco cortos de tiempo, vamos a hacer un servidor SOAP. Igual manera lo hacemos standalone. Vamos a hacerlo BCL en este puerto. Terminamos. Bien. Vamos a decirle que sí. Mod. Y vamos a crear un pequeño data module. Okay. Excelente. Entonces ya tenemos un data module. Vamos a poner aquí de esa misma base de datos, y únicamente para que se den una idea de lo que se podría hacer. Si ya tenemos lo que es la capa de datos, podríamos separar esta capa de datos. Es esta que se llama Master SQL, y vamos a tomar, bueno, rápidamente vamos a tomar esta de clientes. Entonces ya tenemos aquí nuestro cliente. Excelente, vamos a poner el provider. Lo conectamos y ya estamos listos. Esta pequeña aplicación
aplicación vamos a ejecutarla sin debugging para poder accesarla. Ok, entonces ya tenemos un servidor SOAP y en realidad lo que tendríamos que utilizar para accesar de manera remota sería el SOAP Data Module. Entonces vamos a checar antes. Mi dirección es esta. Excelente. Entonces, solo para asegurarnos de que lo podamos accesar de otro lugar. Muy bien, entonces en este caso tengo una base de datos Interbase y estoy publicando esto. Muy bien, regresamos acá a los proyectos y creamos un nuevo proyecto. Este proyecto, de hecho, vamos a hacerlo multidispositivo. Vamos a crear una aplicación en blanco. Y en esta aplicacioncita vamos a generar, vamos a poner un SOAP connection, que es el que se va a conectar a mi servidorcito que tengo aquí. El URL sería este, pero en lugar de WSL sería SOAP. Aseguramos que esté conectado, sí. Ponemos un client dataset. Lo conectamos a mi servidor remoto. Decimos que es este. Checamos qué proveedores están disponibles. ¿Se acuerdan? Pusimos un solo proveedor. Entonces ese es mi proveedor. Vemos los campos. Agregamos todos los campos. Y ahorita ya la aplicación es de 3 capas. Vamos a hacer lo que ya habíamos hecho antes con esto, con un live binding. Entonces vamos a poner un grid y vamos a poner un navegador. Vamos a utilizar los nuevos quick edits y este vamos a alinearlo hacia arriba. Perfecto, le damos un poquito más de espacio para que se vea mejor y este lo alineamos al cliente. Muy bien, y luego vamos a hacerle el binding visual del client dataset al grid y del client dataset al navegador también. Excelente. Entonces aquí ya podemos abrir nosotros nuestra tabla y ya está populada. Entonces en este momento ya estamos hablando de que tenemos una aplicación de múltiples capas en la cual tenemos una base de datos, tenemos una capa intermedia que es esta y esta aplicación. Ahora, pues de una vez que ya tenemos esta aplicación, podríamos incluso ejecutar este proyecto en mi dispositivo Android. Listo, ahorita ya lo tengo conectado. Únicamente para mostrar mi pantalla voy a utilizar ahorita TeamViewer. Excelente, ya estoy conectado. Cambiamos la plataforma destino y vamos a ejecutar esta aplicacioncita. Ok, nos vamos a cambiar al dispositivo y estamos listos para ejecutar. Muy bien, entonces en este momento ya está ejecutando mi aplicación, lo que es la navegación y la aplicación ya en realidad está en 3 capas. Podemos hacer lo que es scrolling, cambiar el ancho de las columnas y ya tenemos nuestra aplicación en las 3 capas necesarias. Bueno, y con esto damos por finalizada la sección de demos y avanzamos a la sección de preguntas y respuestas.